Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, o mejor aún que estén a punto de tenerlo. Porque hoy prepárense, pónganse cómodos, saquen las palomitas y el té turco porque vamos a sumergirnos en un mundo lleno de pasión, drama, intriga, romance, giros inesperados y personajes que te harán reír y llorar, directamente desde Turquía. Si eres como yo y te consideras un adicto a las series turcas, si ya has descubierto la magia de sus historias y la intensidad de sus emociones, o si simplemente estás buscando algo nuevo, algo diferente, algo que te enganche y te haga olvidar por un rato del mundo real, has llegado al lugar correcto. Porque hoy les traigo una lista, no una simple lista, sino la lista definitiva, una compilación imperdible de 15 series turcas completas, dobladas al español, que te van a atrapar desde el primer episodio y no te dejarán ir hasta el final. Ya saben cómo son estas series, ¿verdad? Te enganchan, te hacen reír a carcajadas, te hacen llorar a mares, te hacen gritarle a la pantalla con frustración, te hacen enamorarte perdidamente de sus personajes, la experiencia completa, señoras y señores. Así que antes de que empecemos esta maratón virtual por las pantallas turcas, quiero pedirles un favor muy rápido, algo que me ayudaría muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Si aún no se han suscrito a mi canal, ¿a qué están esperando? No se pierdan de nada. Activen la campanita para no perderse ni uno solo de mis vídeos, donde siempre les traigo las mejores recomendaciones de series y películas, reseñas a fondo, noticias de última hora del mundo del entretenimiento, detrás de escenas exclusivos y mucho, mucho más. Prometo que no se arrepentirán. Forma parte de esta comunidad de amantes de las buenas historias. Ahora sí, vamos con la lista. Prepárense para tomar nota porque esto se va a poner bueno. Vamos a empezar con un clásico, un verdadero pilar de las series turcas, algo que seguramente muchos ya conocen, que quizás ya hayan visto, pero que no puedo dejar fuera de esta lista porque es simplemente espectacular. Un deleite para los sentidos y una inyección de optimismo, Erkencikus. Esta serie es la definición perfecta de comedia romántica que te va a derretir el corazón, que te hará creer de nuevo en el amor verdadero y que te dejará con una sonrisa tonta en la cara. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora, un tanto despistada y con una imaginación desbordante, que vive en un barrio modesto de Estambul y que, cansada de las presiones familiares para encontrar un trabajo estable y un marido adecuado, comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde su hermana mayor ya trabaja. Es allí donde conoce a Kandibit, un fotógrafo aventurero, carismático y con un espíritu libre que vive viajando por el mundo y capturando momentos únicos. La química entre Sanem y Can es innegable, literalmente chispea en la pantalla. Su relación evoluciona de una manera encantadora, llena de malentendidos hilarantes, situaciones cómicas que te harán llorar de la risa y, por supuesto, muchísimo amor. Los paisajes de Estambul son hermosos, la banda sonora es pegadiza y la historia te atrapa desde el primer minuto. Si buscas algo ligero, divertido, romántico, que te levante el ánimo y te haga sentir bien, Erkencikus es simplemente perfecta. No te la pierdas. La siguiente en la lista es un cambio radical de tono, así que prepárense emocionalmente, Karasevda. Agarren los pañuelos. Porque aquí no hay risas fáciles ni finales felices garantizados. Prepárense para un drama intenso, desgarrador, una historia que te tocará el alma y te hará cuestionar el destino. Esta serie cuenta la historia de Kemal Soydere y Niansezin, dos jóvenes de mundos completamente diferentes que se enamoran profundamente, un amor puro y verdadero que parece destinado a desafiar todas las barreras. Kemal es un joven inteligente y ambicioso de clase trabajadora, mientras que Nian es una chica hermosa y privilegiada de una familia adinerada pero disfuncional. Sin embargo, su amor se ve truncado por las circunstancias, por las presiones familiares y, sobre todo, por las maquinaciones de personas malvadas que harán todo lo posible por separarlos. Años después el destino los vuelve a unir, pero las cosas ya no son como antes. El tiempo ha pasado, las heridas han cicatrizado y el rencor ha florecido. Karasevda es una historia de amor prohibido, venganza implacable, sacrificio inmenso y dilemas morales que te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Les advertí que prepararan los pañuelos. Las actuaciones son impecables, la fotografía es impresionante y la historia te dejará pensando durante días. Ahora, si les gustan las historias de época, con ese aire nostálgico y elegante, con un toque de misterio,
romanticismo y un trasfondo histórico fascinante, no se pueden perder, bajo ninguna circunstancia, **Kurt Seyit Besura. **. Ambientada en la Rusia zarista justo antes del estallido de la Revolución Rusa, esta serie narra la historia de amor entre Kurt Seyit Eminov, un teniente turco de origen tártaro, un hombre de honor y valentía, y Alexandra Sura Bergenskaya, una joven aristócrata rusa, una mujer de belleza y elegancia incomparables. Su romance es un torbellino de pasión, un encuentro de almas que desafía las convenciones sociales y las diferencias culturales. Sin embargo, su amor se ve interrumpido bruscamente por la Revolución Rusa, un evento histórico que cambiará el curso de sus vidas para siempre. Se ven obligados a huir de Rusia, dejando atrás su pasado, su familia y su seguridad, buscando refugio en Estambul, una ciudad exótica y llena de intrigas. A pesar de las dificultades, los obstáculos, las traiciones y las intrigas palaciegas, su amor persiste, aunque constantemente puesto a prueba. Kurt Seyit Besura es una serie visualmente impresionante, con una banda sonora absolutamente hermosa que te transportará a otra época y una historia de amor épica que te robará el aliento. Los vestuarios, la ambientación y la atención al detalle son simplemente perfectos. Cambiando un poco de género para aquellos que disfrutan de la adrenalina y el suspense, vamos con **Yerde**. Esta serie es un thriller policíaco que te va a mantener pegado a la pantalla literalmente. Olvídate de hacer otra cosa mientras la ves porque no podrás despegar los ojos ni un segundo. La historia sigue a dos hermanos, Sarp Yilmaz y Umut Yilmaz, que fueron separados cuando eran niños, víctimas de un complot oscuro y cruel. Sarp crece en una academia de policía, convirtiéndose en un oficial brillante y prometedor, mientras que Umut es secuestrado y obligado a vivir en las calles, cayendo en las garras de la mafia. Sarp se convierte en policía y se infiltra en la mafia para desmantelarla desde dentro, mientras que Umut es reclutado por la mafia y se convierte en un sicario implacable, conocido como Mert. Ambos desconocen la verdadera identidad del otro, no saben que son hermanos, y sus caminos se cruzan en una red de engaños, traiciones, violencia y giros inesperados que te dejarán sin aliento. Yerde es una serie llena de acción, suspense, tensión constante y un guión inteligente que te hará dudar de todo y de todos. Las actuaciones son magistrales y la trama es adictiva. Si buscas algo más contemporáneo, algo que refleje la realidad social de Turquía, con sus luces y sus sombras, sus dramas y sus esperanzas, te recomiendo encarecidamente *Kukur. Esta serie se centra en la vida de la familia Koval, que controla el barrio de Kukur, un lugar peligroso y marginal de Estambul, un laberinto de calles estrechas y edificios destartalados. Kukur es un barrio lleno de violencia, drogas, crimen y pobreza, pero también es un lugar de lealtad, honor y comunidad. Yamak Koval, el hijo menor de la familia, un joven rebelde y despreocupado que ha estado viviendo lejos de Kukur durante años, regresa a casa después de una larga ausencia y se ve obligado a tomar las riendas del negocio familiar, a asumir el liderazgo del barrio y a enfrentarse a sus enemigos. Kukur es una serie cruda, realista y visceral que explora temas como la familia, la lealtad, el honor, la venganza, la lucha por el poder y la redención. La serie tiene una estética muy particular, con una banda sonora urbana y una fotografía oscura y sombría que refleja la atmósfera del barrio. Ahora vamos con otra comedia romántica, porque un poco de alegría y amor nunca está de más. *Asklaftan Anlamaz*. La historia gira en torno a Hayat Uzun, una joven de origen humilde e ingeniosa y decidida, que vive en un pueblo costero y que se ve obligada a mudarse a Estambul para buscar trabajo y ayudar a su familia. Para conseguir un empleo en una importante empresa textil, Hayat se hace pasar por otra persona, por Suna Pektas, la hija de un amigo de su padre. Es allí donde conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre frío, distante, perfeccionista y aparentemente insensible. A pesar de sus diferencias sociales, de sus personalidades opuestas y de las mentiras que los separan, surge una atracción irresistible entre ellos. Asklaftan Anlamaz es una serie divertida, romántica y llena de situaciones cómicas, con unos personajes carismáticos y una trama que te hará suspirar de amor. Si te gustan las historias de venganza, de superación personal, de segundas oportunidades y de justicia, no te puedes perder *Ecel*. Esta serie cuenta la historia de Omer Ukar, un joven mecánico, honesto y trabajador, que es traicionado por sus amigos más cercanos y por su novia, Eysan Tezcan, la mujer que ama con todo su corazón.
Homer es incriminado por un crimen que no cometió y es encarcelado injustamente. Después de años en prisión, Homer escapa con la ayuda de un misterioso benefactor y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro y su identidad. Ahora, convertido en Ethel Bayraktar, un hombre rico, sofisticado y lleno de recursos, regresa para vengarse de quienes lo traicionaron y destruyeron su vida. Ethel es una serie intensa, emocionante y llena de suspense, con un guión inteligente y unas actuaciones memorables. La trama es adictiva y te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Para los amantes de los dramas familiares, con sus secretos, sus intrigas, sus amores y sus odios, les recomiendo *** Bir Zamanlar Kukurova ***. Ambientada en la década de 1970 en la fértil región de Kukurova, en el sur de Turquía, esta serie cuenta la historia de Züleyha Altun y Yılmaz Akkaya, dos jóvenes amantes que huyen de Estambul para escapar de un crimen que cometieron. Llegan a Kukurova, un pueblo agrícola dominado por las grandes extensiones de tierra y las poderosas familias terratenientes, donde comienzan una nueva vida trabajando en una granja. Sin embargo, su pasado los persigue y se ven envueltos en una red de intrigas, celos, traiciones y pasiones desenfrenadas. Bir Zamanlar Kukurova es una serie épica, con una producción impecable, una ambientación cuidada al detalle y unas actuaciones sobresalientes. La serie explora temas como el amor, la venganza, la ambición, la lucha de clases y la búsqueda de la felicidad. Ahora, si buscas una serie con un toque de fantasía, de misterio, de magia y mitología, te recomiendo ***Medcezir ***. Esta serie es una adaptación de la popular serie estadounidense DOC. La historia sigue a Yaman Koper, un joven problemático de un barrio marginal, con un pasado difícil y un futuro incierto, que es acogido por Selim Serez, un abogado rico y poderoso, un hombre de buen corazón que ve en Yaman un potencial sin explotar. Yaman se adapta a su nueva vida en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul, y se enamora de Mira Beylice, una joven adinerada, hermosa y popular, pero que tiene un pasado complicado y una personalidad vulnerable. Medcezir es una serie juvenil, con una banda sonora pegadiza, una fotografía colorida y una historia de amor que te va a emocionar. Para los que disfrutan de las series con giros inesperados, con tramas complejas y con mucho suspense, les recomiendo ***Silla Bellazazk ***. Esta serie cuenta la historia de Aslınar, una doctora idealista y compasiva, que trabaja en un hospital y que cree en la bondad de las personas. Su vida da un giro inesperado cuando se ve obligada a casarse con Ferhat Aslan, un sicario despiadado, un hombre frío y sin escrúpulos, que trabaja para su tío, Namke Miran, un poderoso criminal. A pesar de sus diferencias abismales, de sus mundos opuestos y de la violencia que los rodea, surge una atracción inexplicable entre Aslı y Ferhat. Silla Bellazazk es una serie con una trama original y poco convencional, con unas actuaciones convincentes y una atmósfera oscura y misteriosa. Cambiando de nuevo a la comedia para alegrar el día, les recomiendo ***Kiral Kask ***. Esta serie cuenta la historia de Defne Topal, una camarera joven y luchadora, que vive con su abuela, su hermana y su hermano menor, y que necesita desesperadamente dinero para pagar las deudas de su familia. Un día se ve envuelta en un juego de seducción cuando una mujer rica, Neriman Ipliki, le ofrece una gran suma de dinero a cambio de enamorar y casarse con Ömer Ipliki, su sobrino, un diseñador de zapatos exitoso, talentoso y obsesionado con el trabajo. Kiral Kask es una serie divertida, romántica y llena de enredos, con unos personajes adorables y una trama que te hará reír a carcajadas. Si les gustan las historias de amor imposibles, de segundas oportunidades, de reencuentros inesperados y de finales felices, no se pueden perder ***Senkalkapma ***. Esta serie cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista independiente y ambiciosa, que sueña con estudiar en el extranjero y convertirse en arquitecta paisajista. Sin embargo, sus sueños se ven frustrados cuando pierde su beca debido a una cancelación por parte de la empresa de Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, rico y arrogante conocido como el Robot. Para conseguir recuperar su beca, Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses. A pesar de que se odian al principio, de sus personalidades opuestas y de sus constantes discusiones, surge una atracción innegable entre ellos. Senkalkapm es una serie refrescante, romántica y divertida, con unos paisajes hermosos y una química explosiva entre los protagonistas. Otra serie que no puedo dejar de recomendar, porque es simplemente adictiva, es ***Erkay ***.
Esta serie cuenta la historia de Reyyan Adolu y Miran Aslanbey. Miran se acerca a Reyyan con un plan de venganza premeditado con el objetivo de destruir a su familia, los Adolu, a quienes considera responsables de la muerte de sus padres. Sin embargo, a medida que conoce a Reyyan, Miran se da cuenta de que ella no es como el resto de su familia, y termina enamorándose perdidamente de ella. Reyyan también se enamora de Miran, pero descubre la verdad sobre sus intenciones y su pasado oscuro. Erkai es una serie intensa y dramática que explora temas como la venganza, el perdón, el amor incondicional, el honor y la tradición. Y penúltima pero no menos importante tenemos Yasak Elma ***. Esta serie sigue las vidas de dos hermanas, Zeynep Yılmaz y Yıldız Yılmaz, que tienen diferentes ambiciones, valores y personalidades. Yıldız sueña con casarse con un hombre rico y vivir una vida lujosa y llena de glamour, mientras que Zeynep es una mujer trabajadora, honesta e independiente que valora la integridad y la justicia. Sus caminos se cruzan cuando Yıldız comienza a trabajar como camarera en la casa de Ende Argun, una mujer adinerada, poderosa y manipuladora, que le ofrece un trato para seducir a su marido, Halit Argun, un empresario exitoso y mujeriego. Zeynep, por su parte, comienza a trabajar en una empresa propiedad de Ayhan Tazdemir, un hombre inteligente, ambicioso y con un pasado oscuro. Yasak Elma es una serie llena de intriga, drama, glamour, ambición, seducción y traición. Y para finalizar esta lista épica, les traigo una serie que aborda un tema delicado y relevante, ***Fatmagul Unsuku Ne? ***. Esta serie aborda un tema muy delicado, la violación. La historia sigue a Fatmagul Ketenci, una joven inocente y bondadosa que vive en un pueblo costero y que está comprometida con su novio, Mustafa Nalal. Su vida cambia para siempre cuando es violada por un grupo de hombres durante una noche de fiesta. Después de la violación, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim Ilgaz, uno de los hombres que estuvo presente durante la violación, aunque él no la agredió directamente para protegerlo de la cárcel y evitar un escándalo social. A pesar de las circunstancias terribles, Fatmagul y Kerim se ven obligados a vivir juntos y con el tiempo, comienzan a conocerse y a enamorarse. Fatmagul Unsuku Ne es una serie conmovedora, poderosa y socialmente relevante que te hará reflexionar sobre la justicia, la sociedad, el perdón, la superación personal y la importancia de luchar contra la violencia sexual. Y ahí lo tienen. 15 series turcas completas dobladas al español, que te van a enganchar desde el primer episodio y te harán sentir una montaña rusa de emociones. Espero que esta lista les haya servido para encontrar algo nuevo para ver, algo que les guste y que disfruten mucho de estas historias. Así que para resumir rápidamente, les he presentado una variedad de series turcas, desde comedias románticas ligeras y divertidas hasta dramas intensos y desgarradores, pasando por thrillers policíacos, series de época, historias juveniles y series socialmente relevantes. He intentado cubrir diferentes géneros y temáticas para que haya algo para todos los gustos. Recuerden que todas estas series están dobladas al español, así que no tendrán problemas para entenderlas y sumergirse en las tramas. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo, por llegar hasta el final de esta larga lista y por formar parte de esta comunidad de amantes de las series turcas. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos que también disfrutan de las series turcas o que están buscando algo nuevo para ver. Y ahora quiero saber su opinión. ¿Cuál de estas series ya han visto? ¿Cuál es su serie turca favorita? ¿Qué otras series turcas me recomiendan? ¿Qué les pareció esta lista? Dejen sus comentarios abajo y así podemos compartir nuestras recomendaciones, nuestras opiniones y nuestras experiencias. Me encanta leer sus comentarios y saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo vídeos regularmente con recomendaciones de series y películas, reseñas a fondo, noticias de última hora del mundo del entretenimiento, detrás de escenas exclusivos y mucho, mucho más. No se lo pierdan. Así que denle like al vídeo, compartan, suscríbanse, activen la campanita y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y que disfruten mucho de las series turcas. Hasta la próxima.